Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calle cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Año con año, la ciencia ha ido descubriendo que la carne de cerdo posee una serie de propiedades que pueden influir directamente en la salud de los humanos. Por ejemplo, la carne de cerdo posee menor sodio que muchas otras carnes, siendo los riñones los encargados de controlar el volumen de agua circulante en el cuerpo humano. Mientras más sodio consumamos, más sal acumula el cuerpo. Estos dos hechos tienen efectos directos en la tensión arterial, de manera que a mayor cantidad de sal en el cuerpo, más agua se retiene en la circulación y más puede aumentar la tensión arterial. Otro aspecto muy importante y ventajoso es que hoy en día la genética del cerdo es seleccionada para dar carnes de poca grasa, carnes magras y bajas calorías. He aquí el punto que quizás marca la diferencia en cuanto al mito de la carne de cerdo. Los cerdos de antes contenían mucha grasa y su carne, por tanto, era considerada nociva. Otra ventaja de la carne de cerdo moderno es el bajo contenido de colesterol y grasas saturadas. Por ejemplo, un consumo de 100 gramos de lomo asado o cocido aporta 72,8 miligramos de colesterol, lo cual significa menos del 25% del máximo permitido, es decir, 300 miligramos al día. Los mitos tienen que ver con el nivel de grasa que tiene la carne de cerdo. Hoy en día la carne de cerdo es una carne magra. Hemos hecho mejoras genéticas, mejoras nutricionales que nos permiten tener animales mucho más magros con mucho menos cantidad de grasa. El otro punto interesante es que la mayor parte de la grasa de los cerdos se retira desde antes de que llegue al carnicero. Más del 50% de la grasa del cerdo es grasa subcutánea, entonces la podemos retirar muy fácilmente. Otro de los grandes mitos es que es muy alta en colesterol. Eso es falso. La carne de cerdo es incluso más baja en colesterol que la carne de otras especies. La carne de cerdo no provoca que se nos aumente el colesterol, al contrario, nos ayuda a controlar nuestros niveles de grasa en el cuerpo, ya que gracias al tipo de perfil de ácidos grasos que tiene la carne de cerdo, es una grasa muy neutra. El principal aceite que compone la grasa de cerdo es el ácido graso oleico, que es el mismo que está en el aceite de oliva. Entonces, créeme, una dieta sana, una grasa de buena calidad, es la del cerdo. Entonces, si queremos alimentar bien a nuestra gente, tenemos que ayudarlos a entender que esos mitos que nos vendieron hace muchos años son falsos y que han estado dañando la alimentación de la gente. Si queremos una gente sana, tenemos que hacer que coma más carne de cerdo. El gran reto para los productores tecnificados de cerdo es cómo garantizar desde la genética de los animales la producción de carne sana como la demanda el mercado. Los recientes avances en genética molecular han permitido la detección de genes con efectos directos sobre el contenido de grasa y los caracteres de calidad. Actualmente, en altos niveles de producción suele hablarse de líneas genéticas en vez de razas.
A principios de la década de 1960, un pequeño grupo de productores de cerdos de Oxfordshire, convencidos de que las empresas que desarrollaban las líneas puras tradicionales no estaban produciendo el cerdo adecuado para el mercado del futuro, invitaron a un grupo de científicos para idear cómo crear un híbrido mejor. Siguiendo sus consejos, compraron los mejores cerdos que encontraron y empezaron a mejorarlos mediante un proceso de selección, dando como resultado la línea genética denominada PIC, la cual es capaz de producir cerdos genéticamente mejorados, identificando parámetros de interés que sean heredables, utilizada desde hace 40 años en más de 30 países en los 6 continentes. En lugar de trabajar con razas puras, como tradicionalmente se trabajaba, que era un Landrace, un York, un Yorkshire, un Duroc, ellos lo que han hecho es han tomado las mejores características de cada raza y a través de un cruce natural y de una selección, inicialmente era visual, este tiene buenas características de engorde, este de reproducción, este de salud, este de alimentación, los han ido mezclando y han creado un tipo de animal que es ideal para ser un reproductor. Nosotros lo que hacemos es importamos esos reproductores, tanto machos como hembras, y empezamos un proceso primero de adaptación en el país y luego de autorreproducción. A través de programas como PigTrack y PigChamp vamos viendo la mezcla genética entre este macho con esta hembra, este con este, y vamos viendo cuidadosamente de no mezclarlos a manera de ir generando nueva pie de cría. Entonces, con los bisabuelos, que es la primera generación, vamos creando una segunda generación que se conocen como abuelas o abuelos. Luego también hacemos el mismo proceso de hacer un match entre machos y hembras de estos abuelos para crear una tercera generación que son las hembras madres. Estas hembras madres, o se les conoce como hembras comerciales, esta es la típica hembra que se vende en el mercado, la cual va a ser a través de inseminación artificial la que va a generar los lechoncitos que tradicionalmente se engordan para crecimiento. El proceso es un proceso extremadamente elaborado y cuidadoso, el cual sí requiere mucha inversión, primero porque si estamos hablando solo de una pareja de macho y hembra, para poder llegar a tener aproximadamente unos de 20 a 40 lechones en el futuro hay que esperar 2 años y medio. Entonces, ¿en dónde están las fuertes inversiones? En la compra de los animales, el cuidado de estos animales durante tanto tiempo, la alimentación de todos estos animales durante todo este tiempo, y el que, como tú no estás trabajando únicamente con 2 o 3 parejas o grupos de animales, el tener el cuidado de cómo vas mezclando qué macho con qué hembra. Para todo esto se da una nomenclatura alfanumérica para poder llevar la trazabilidad de como si tuviéramos nombres y apellidos, quién es quién, y poder hacer las mezclas correctas. Ya volvemos. Hey girl. El campo viene a la ciudad. Nuevamente el campo viene a la ciudad con la Semana del Ganadero y Expoleche, a realizarse del 30 de agosto al 4 de septiembre en el Parque de la Industria. Exposición de ganado, show de caballos, conferencias, subastas y exposición comercial harán nuevamente de la Semana Ganadera y Expoleche el evento ganadero más importante de Guatemala. Ven con tu familia a vivir un día de campo en el corazón de la ciudad. Despertar un día más con ganas de empezar. Compartir con los demás las ganas de triunfar. Cada día, en cada cosa que haces, está presente el aceite de palma, generando más de 25,000 empleos directos y 125,000 indirectos, promoviendo así el desarrollo sustentable de nuestra tierra. La palma guatemalteca es bienestar. AgroShow Poctón Petén.
el éxito del agronegocio. Sé parte del evento agropecuario más grande del Petén. Las fechas 8, 9 y 10 de septiembre, donde tendremos Congreso, Exhibición Agropecuaria y Comercial, Rueda de Negocios, Rodeo Internacional, Show de Caballos, conciertos. Lugar, Campo de la Feria Poptún Petén. Visítanos en Facebook, en Twitter y nuestro canal de YouTube como AgroShowGT, www.agroshowgt.com. Ya volvemos. Otro de los retos para los productores de cerdo es aumentar el consumo per cápita de su carne. En países desarrollados y saludables como Alemania, Holanda, los Estados Unidos y Costa Rica, tienen consumos muy por arriba que lo que consumimos en Guatemala. En consumo, Guatemala tiene un per cápita muy bajo, de aproximadamente unos 3 kilos por persona al año, si lo comparamos con un Costa Rica que estará alrededor de los 11 o 12 kilos por año. O sea, una población vecina o un país vecino está consumiendo alrededor de 4 veces más que lo que consumimos acá. El consumidor guatemalteco está empezando a conocer más sobre las bondades del cerdo. La primera es que la producción industrial tecnificada de cerdo en el país hace unos 15 o 20 años escasamente llegaba a un 5 o 10%. En los últimos años, los récords que tenemos en APOA nos indican que ya la producción tecnificada está por arriba del 60%. Entonces, el consumidor está descubriendo que sí tiene una fuente formal de suministro de carne de cerdo, que era lo que en aquellos años atrás, tener una fuente confiable y segura de carne de cerdo, pues se dificultaba. Y por eso lo segundo, tradicionalmente el consumidor guatemalteco le atribuye un montón de tabús de que no es saludable. El cerdo, si le hacen un análisis magro, es mucho más magro que muchos de los cortes que habitualmente consumimos. Variedad de lo que pueden hacer con los cortes de cerdo, el consumidor guatemalteco a veces lo identifica únicamente con una carnita o un chicharrón, y eso no es únicamente lo que el cerdo produce. Y luego es el tema económico. En la carne de cerdo, el que se ha vuelto consumidor habitual ha ido detectando que las variaciones en el precio son leves, y por el contrario, resulta más barato que otras fuentes de proteína. Entonces el consumidor guatemalteco está encontrando una nueva fuente, una fuente importante de proteína, cuyo sabor también es fabuloso. Como chef, a mí me gusta cocinar mucho con cerdo. Creo que es una carne que tenemos que aprender a comerla, porque estamos acostumbrados a decir, es que la carne de cerdo se tiene que comer bien hecha. Y mentira, el cerdo es igual que la carne de res, tiene términos. Si nosotros ponemos, por ejemplo, un solomillo o un lomito de cerdo, un lomo de cerdo, si lo cocinamos mucho, por eso sale seco y siempre le tenemos que agregar mucha salsa. En cambio, si lo dejamos un término medio, va a estar mucho más jugosita, y ahora tienen unos controles de calidad increíbles, que no es que se vaya a subir el animalito al cerebro, que por eso nos da miedo cocer el cerdo y lo achicharronamos y le quitamos todo el sabor que tiene. Y también tenemos la percepción de que el cerdo engorda. Y el cerdo me va a engordar igual que el pollo, me va a engordar igual que la carne de res, dependiendo cómo se cocine y la salsa que se le agregue. Entonces yo creo que el cerdo es igual que cualquier otra carne, simplemente hay que saber comerla y saber disfrutarla. Nosotros estamos viendo hacia el futuro que el consumo per cápita en el país va a ir creciendo, y eso pues para la porcicultura nacional también es una excelente oportunidad. Las condiciones geográficas y climáticas de Guatemala lo hacen un país con gran potencial productivo para abastecer los mercados centroamericanos y del Caribe. La erradicación de Guatemala de la peste porcina clásica es un paso trascendental que le permitirá exportar libremente no solo producto terminado, sino también carne en piezas o canal, así como material genético. Eso lo que nos va a permitir es ya una libre locomoción de nuestros productos hacia Salvador y Honduras, y Nicaragua y Costa Rica, y por ende la apertura de las fronteras, y desarrollar los nexos comerciales para poder empezar a incursionar con carne guatemalteca en Centroamérica. Ya en años anteriores hemos exportado y ha sido bienvenida. Los
los rendimientos que obtienen por la carne vendida por productores guatemaltecos es aceptada, muy bien aceptada, es más bien es requerida. Lo cual nos pone con mucho entusiasmo y ver que Guatemala puede hacer bastantes logros en la materia de exportación en el eje porcino. El lograr el estatus de país como zona libre de la peste porcina clásica es el resultado de un arduo trabajo en el que productores, gobierno y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, han desarrollado desde hace 4 años, en el que se colectaron y analizaron muestras de más de 6.000 cerdos, las cuales fueron analizadas en laboratorio para garantizar la erradicación de la enfermedad. OIRSA apoyó a todo el sector productivo y al Ministerio de Agricultura trayendo vacuna para lograr un proyecto de vacunación que empezó en ese momento y terminó en julio del 2014. 3 años de un trabajo muy intenso con los productores, con el Ministerio de Agricultura, con muchos epidemiólogos, con gente que estuvo en el campo vacunando y principalmente también trayendo muestras para ver cómo se estaba comportando la enfermedad. Logramos obtener más de 19.000 muestras de tónsilas o amígdalas de los cerdos para llevarlas al laboratorio y determinar si existía señal de virus. No encontramos ni una señal de virus desde el año 2014. De tal manera que hoy por hoy esa erradicación, como se le llama técnicamente, está totalmente confirmada. La autodeclaratoria de país que se va a hacer en esta semana es lo que nos dice básicamente que Guatemala definitivamente y técnicamente y científicamente le puede demostrar a cualquier socio comercial que realmente hemos erradicado la enfermedad. La participación de la asociación en la erradicación de la PPC, o peste porcina clásica, en nuestro país ha sido determinante. Una participación activa conjuntamente con OIRSA y con el MAGA para llevar el monitoreo y la presentación de información requerida tanto para la declaratoria como país, como futuro ante la OIE. Definitivamente es muy importante para la comercialización, se abren fronteras, eso nos permite motivar a la comercialización entre países con ciertos niveles técnicos y eso a la hora de extraer producto que se genera en el país, pues abre puertas para que nuestros productores locales puedan poder comercializar en el mercado local también, ¿verdad? Ya volvemos. El campo viene a la ciudad. Nuevamente el campo viene a la ciudad con la Semana del Ganadero y Expoleche, a realizarse del 30 de agosto al 4 de septiembre en el Parque de la Industria. Exposición de ganado, show de caballos, conferencias, subastas y exposición comercial harán nuevamente de la Semana Ganadera y Expoleche el evento ganadero más importante de Guatemala. Ven con tu familia a vivir un día de campo en el corazón de la ciudad. Despertar un día más con ganas de empezar. Compartir con los demás las ganas de triunfar. Cada día, en cada cosa que haces, está presente el aceite de palma, generando más de 25.000 empleos directos y 125.000 indirectos, promoviendo así el desarrollo sustentable de nuestra tierra. La palma guatemalteca es bienestar. AgroShow Poptún Petén, el éxito del agronegocio. Sé parte del evento agropecuario más grande del Petén. Las fechas 8, 9 y 10 de septiembre, donde tendremos congreso, exhibición agropecuaria y comercial, rueda de negocios, rodeo internacional, show de caballos, conciertos. Lugar, campo de la feria Poptún Petén. Visítanos en Facebook, en Twitter y nuestro canal de YouTube como AgroShow GT, www.agroshowgt.com. Ya volvemos. La nutrición es uno de los aspectos más importantes en la crianza de cerdos, estimándose que del total de los gastos de todo el proceso, entre el 70 y el 80% se invierte en alimento. Nosotros dentro del programa de alimentación, además de ofrecer alimentos
que acompañen el desarrollo de los cerdos desde las etapas de preinicios, engordes. También ofrecemos los alimentos que son la parte de la gestación, la lactancia y también la parte de berracos. También ofrecemos como parte del servicio técnico, que es una forma gratuita. Alianza ya tiene la línea completa de alimentos, partiendo de los preinicios con 4 fases, la fase de engorde. Recordemos de que ahora el mercado es muy exigente para obtener cerdos de muy buena calidad. Por eso Alianza se ha especificado y le damos acompañamiento al productor para que obtenga buenos cerdos en el menor tiempo posible. Quiero comentarles que Alianza es una empresa que ya tiene 55 años de estar en el mercado. Fue fundada en el año de 1960 y en la actualidad contamos con 5 plantas de producción en el área centroamericana, 2 en Guatemala, una en El Salvador, una en Honduras y una en Costa Rica. Las de Guatemala están ubicadas, una en el kilómetro 60.5 en Escuintla y otra en Mazagua. La de El Salvador está ubicada en la urbanización industrial Plan de la Laguna, en La Libertad. La de Honduras está ubicada entre la ciudad de San Pedro Sula y Puerto Cortés, y la de Costa Rica en Santa Rita de Río Cuarto de Grecia, en la provincia de Alajuela. Nuestra línea de alimentos incluye alimentos preiniciadores, los cuales son comercializados con la marca Vita Lechón, y para la etapa de engorde los comercializamos con la marca Vita Cerdo. Algo muy importante que los productores sepan, que lo que nosotros queremos ofrecerles es mayor conversión alimenticia, o sea, que logren realmente el peso ideal de mercado en el menor tiempo posible con el menor consumo de alimento. Continuamos con ¿Qué pasa en el agro? La más amplia información de lo que sucede en el agro. Tu noticiero agropecuario. Presentado por Revista Productor Agropecuario. Mercosur podría quedar acéfalo. Aumentan ventas de banano ecuatoriano al exterior. Exportaciones cárnicas argentinas sufren traspiés en junio. México logra histórica cobertura universal del sector pecuario contra desastres naturales. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Una inesperada crisis se vive en el Mercosur. Argentina y Paraguay expresaron su oposición a la asunción de la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur por parte de Venezuela, en un contexto de tensión que puede complicar los planes del bloque sudamericano para establecer nuevos acuerdos comerciales con Europa y la Alianza del Pacífico. La conducción del bloque debía ser traspasada el sábado pasado de Uruguay a Venezuela, pero las objeciones de Paraguay, Brasil y Argentina dificultaron el proceso y el Mercosur quedó expuesto a la acefalía. La falta de acuerdo llevó a Uruguay a comunicar el viernes pasado que dejaba la presidencia, tras lo cual Venezuela anunció el sábado que asumía su turno de conducción, aún sin que mediara un acuerdo entre los socios. Paraguay rechazó de inmediato la comunicación venezolana y a través de un vocero de la Cancillería, Argentina declaró que ningún país puede asumir la presidencia pro tempore sin traspaso, a la vez que propuso una reunión de coordinadores para solucionar este problema. Y Ecuador cerró el primer semestre con 165 millones de cajas de banano enviadas al exterior. Esto significa un crecimiento del 0,5% con relación al mismo periodo del 2015, según Eduardo Ledesma, presidente de la Asociación Exportadora de Banano de Ecuador. Veamos. El empresario calificó como positivo el desenvolvimiento de las exportaciones de la fruta, pese a que el factor climático afectó al sector productor, así como el aumento de los costos de producción, los aranceles y la crisis económica del país.
Según la Asociación Exportadora de Banano de Ecuador, en lo que va del año, las exportaciones en cajas de 18,14 kilos suman 165.069.355, mientras que en el 2015 fueron de 163.927.963. Los principales compradores son la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia. Exportadores peruanos se muestran preocupados ante la posible salida de Ecuador de la Comunidad Andina de Naciones, pues afectaría a unas 1.200 empresas, informó el gerente de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, Carlos García. Aquí los detalles. Según el representante de la Cámara de Comercio de Lima, el mercado ecuatoriano recibe alrededor del 40% del total de envíos de los exportadores peruanos hacia los países integrantes de este bloque comunitario. La preocupación de la institución surgió tras las declaraciones del gobierno ecuatoriano de que evaluará su permanencia en la CAN, debido al déficit comercial que registra ese país en las transacciones con Perú. García precisó que entre los sectores productivos que se benefician con las exportaciones peruanas hacia Ecuador están la pesca y la agroindustria, entre otros. El líder empresarial resaltó que las transacciones comerciales con el vecino país promedian los $710 millones anuales. Ante la incertidumbre climática que se registra a nivel global, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación implementó diversos mecanismos tanto a los gobiernos estatales como para los propios productores, con lo que se logró la cobertura universal de aseguramiento para 38.9 millones de unidades animal. Es de destacar que con dichos esquemas se benefician más de 1,04 millones de ganaderos, de los que 810.000 se encuentran en pequeñas unidades productivas y de ellos 152.000 están encabezadas por mujeres. En este sentido, el Fondo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas desarrolló importantes esquemas de aseguramiento contra desastres naturales con la finalidad de proteger a todos los ganaderos inscritos en el Padrón Ganadero Nacional. Con los esquemas utilizados, 38,9 millones de unidades de animales cuentan con un esquema de protección ante la pérdida por muerte, con lo que se protegen bovinos, ovinos, caprinos y colmenas. Honduras vive una emergencia al registrar 8 nacimientos de niños con microcefalia este mes y llamó a la población a combatir al mosquito transmisor del virus del Zika. A continuación, la nota. Honduras alertó a la población por un brote de Zika al registrar el nacimiento de 8 niños con microcefalia este mes, 7 de los cuales ocurrieron la última semana en la ciudad de Choluteca, según reportes del Ministerio de Salud. 5 de las madres habían sufrido cuadros de Zika durante su embarazo, pero otras 3 aseguran no haber tenido ninguno de los síntomas como fiebre, erupciones o conjuntivitis. Las autoridades sanitarias aseguran que la región vive una emergencia y llamaron a la población a protegerse del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus. Se anunció además que las madres afectadas recibirán ayuda gubernamental para sus hijos a través de tratamiento inmediato y programas de rehabilitación. El Ministerio de Salud asegura que hay otras 493 mujeres con alto riesgo de tener bebés con microcefalia o con trastornos neurológicos causados por el síndrome de Guillain-Barré y que ya provocó 3 muertes este año. El gobierno de Honduras ha emprendido fuertes campañas para eliminar criaderos de mosquito en las viviendas sin poder detener los contagios.